Estás cansado de sentirte insuficiente, como si tu vida estuviera en deuda constante con algo que no puedes nombrar. Esa sensación de cargar con un peso invisible, una voz interna que susurra, no eres suficiente, deberías haberlo hecho mejor, no mereces ser feliz. Esa voz no es tuya, es un eco programado, un residuo emocional que muchas veces proviene de sistemas externos que han manipulado la culpa como forma de control. Quédate hasta el final de este video, porque voy a compartirte un ejercicio poderoso que puede ayudarte a soltar la culpa que llevas cargando hace años y reconectar con el amor más importante de todos, el tuyo. Desde muy pequeños nos enseñaron a sentir culpa para obedecer, para encajar, para ser buenos. Religiones, figuras de autoridad e incluso la educación emocional tradicional nos inculcaron que si algo salía mal, era nuestra responsabilidad. Que si no seguías ciertas reglas, pecabas. Que si sentías placer, eras egoísta. Que si pensabas diferente, merecías castigo. Así se instala la culpa como forma de desconexión espiritual. La culpa es la vibración más baja que puede experimentar el ser humano según la escala de la conciencia de David Hawkins. Está incluso por debajo del miedo y la vergüenza. ¿Por qué? Porque la culpa te paraliza, te desconecta de tu poder creador, te hace creer que no mereces sanar, crecer o brillar. Y cuando esa energía se mantiene en el cuerpo, afecta todo. Tus relaciones, tu salud física, tu autoestima y tu espiritualidad. La neurociencia hoy confirma que las emociones no expresadas se registran en el cuerpo como memorias somáticas. El sistema límbico, especialmente la amígdala y el hipocampo, guarda experiencias dolorosas asociadas a culpa como si fueran amenazas, y cada vez que repites pensamientos autocríticos, estás reactivando ese circuito, liberando cortisol, inflamando tu sistema nervioso y apagando tu intuición. No puedes vivir en paz si dentro de ti hay una guerra invisible entre lo que sientes y lo que te han dicho que deberías sentir. La culpa bloquea el amor, y donde no hay amor, solo hay repetición de patrones dolorosos, parejas que te rechazan, trabajos que no te valoran, decisiones tomadas desde el autosabotaje. Y lo más triste es que llegas a pensar que eso es lo que mereces. Pero no naciste culpable. Fuiste condicionado a sentirte así. La verdadera espiritualidad no te hace sentir menos. Te recuerda que eres parte del todo. Y el primer paso para romper ese ciclo es perdonarte a ti mismo. Incluso si crees que cometiste errores graves, hay una diferencia profunda entre culpa y responsabilidad. La primera te destruye, la segunda te transforma. Este es un llamado urgente a despertar de esa hipnosis colectiva. La culpa no es virtud, es un ancla disfrazada. Y mientras sigas viviendo bajo su sombra, no podrás expandirte espiritualmente. Pero si decides mirar hacia adentro y sanar, volverás a sentir lo que fuiste antes de toda programación. Amor puro, inocencia, poder, y todo comienza hoy. Imagina a una niña que un día se sintió culpable por llorar. Le dijeron que era una exagerada, que debía callarse. Ese momento quedó grabado como una herida. Años después, esa niña se convierte en una mujer que no expresa lo que siente, que se ahoga en silencio, que somatiza el dolor en migrañas, gastritis o ansiedad. Todo porque un día creyó que sentir estaba mal. Cuando la culpa se instala, se convierte en un filtro desde el cual tomas decisiones sin saberlo. Eliges parejas que te maltratan porque crees que no mereces amor sano. Aceptas trabajos mal pagados porque te sientes en deuda con el mundo. Te cuesta poner límites porque crees que decir no te convierte en una mala persona. Todo eso es culpa disfrazada de humildad. A nivel cerebral, la culpa activa los mismos circuitos del dolor físico.
Tu cuerpo no distingue entre un golpe físico y una emoción como la culpa constante. La corteza cingulada anterior se ilumina como si estuvieras siendo herido. Por eso enfermas, por eso vives en tensión, por eso a veces lloras sin saber por qué. La culpa es una prisión emocional sin barrotes. ¿Y sabes cuál es la trampa más grande de la culpa? Que se camufla como moral. Te hacen creer que si no te sientes mal por lo que hiciste, es porque no tienes conciencia. Pero eso es una mentira útil para quienes quieren que sigas obedeciendo. La verdadera conciencia no necesita culpa, necesita responsabilidad, amor propio y verdad. En el plano espiritual, vivir con culpa baja tu frecuencia vibratoria de forma tan drástica que atraes experiencias que confirman esa emoción. La ley de la resonancia actúa en silencio. Si vibras en culpa, recibes rechazo. Si vibras en perdón, recibes liberación. No es magia, es biología vibratoria. Tu campo electromagnético responde a lo que sostienes emocionalmente. Muchas personas viven años, décadas incluso, sin darse cuenta que lo que sienten no es tristeza, es culpa no resuelta. Y esa culpa puede tener su origen en algo tan simple como haber sido regañado por jugar, por soñar, por decir lo que pensabas. Pero para un niño, esas experiencias son traumas. Tu inconsciente todavía actúa desde esa herida, incluso si tu parte adulta ya lo olvidó. Muchos llevan en silencio una culpa que no se atreven ni a nombrar. No es raro encontrarse con personas que aún cargan con el peso de haber gritado a sus hijos cuando eran pequeños, de haber sido fríos con su madre enferma, o de no haber tenido la paciencia para escuchar a su padre antes de que muriera. Y aunque intentan seguir adelante, algo dentro de ellos se quedó congelado en ese momento, repitiéndoles sin piedad: pudiste hacerlo mejor. Otros se juzgan por no haber estado cuando más se necesitaba. Quizás no pudieron viajar a despedirse de un ser querido. Quizás estaban inmersos en sus problemas cuando alguien cercano pedía ayuda y no lo vieron. Y ahora los visita ese pensamiento cruel: fui egoísta, no hice lo suficiente. Esa es la cárcel invisible de la culpa. Te hace vivir en el pasado, con una llave que no sabes cómo soltar. Algunos cargan culpas por haber fallado financieramente. Tal vez no prestaron dinero a quien se los pidió. Tal vez tomaron decisiones que afectaron a su familia. O incluso llegaron a mentir o robar en situaciones límite, sintiendo que no había otra salida. Y hoy, aunque intenten reparar, su alma sigue hablando en voz baja: no soy una buena persona. Pero eso no es verdad. No eres tu error. Otros viven con el tormento de haber traicionado a alguien. Una infidelidad, una palabra mal dicha que destruyó una relación, haber elegido el camino más fácil o el menos ético, y la culpa se disfraza de insomnio, ansiedad, enfermedades. Pero en el fondo, es el alma pidiendo perdón y redención. Pero hay algo que debemos grabar en el corazón. Hicimos lo mejor que pudimos con la conciencia que teníamos. Nadie actúa con maldad pura. La mayoría actúa desde heridas no sanadas, desde miedo, desde ignorancia emocional. Y cuando uno empieza a sanar, también comienza a comprender que incluso nuestros momentos más oscuros nos estaban enseñando algo que necesitábamos integrar. No venimos a esta vida a ser perfectos. Venimos a recordar, y a veces se recuerda cayendo. A veces se crece hiriendo sin querer. Pero el verdadero crecimiento viene cuando dejamos de castigarnos y empezamos a amarnos incluso con nuestras grietas. Porque la culpa solo se transforma cuando la abrazamos con compasión, no cuando la negamos o la escondemos. El perdón comienza cuando reconoces que esa versión tuya del pasado ya no existe. Hoy tienes más luz, más conciencia, más capacidad de elegir distinto. Lo que pasó, pasó.
Pero tu forma de vivirlo hoy puede convertirlo en medicina, no para olvidar, sino para sanar, no para justificar, sino para comprender que incluso de nuestros errores nace la sabiduría más profunda. No puedes sanar si no identificas desde dónde estás tomando decisiones hoy. ¿Estás eligiendo desde el amor o desde la deuda emocional? ¿Desde el merecimiento o desde el castigo? La buena noticia es que todo lo que se hizo inconsciente puede volver a la luz. Y una vez que ves la raíz, puedes transformarla. La meditación profunda también es un portal de sanación. Visualízate abrazando a tu niño interior. Pregúntale, ¿qué creíste que era tu culpa? ¿Qué necesitabas escuchar y nunca escuchaste? Al traer esas respuestas al presente, liberas energía atrapada y subes tu frecuencia vibratoria. Recuerda, la culpa te contrae, el perdón te expande. Un ejemplo real impactante es el caso de Anita Moorjani. Vivió años cargando culpa por no ser suficiente para su familia. Esa culpa se transformó en un cáncer terminal. En una experiencia cercana a la muerte, comprendió que su enfermedad venía de su autoabandono. Cuando volvió, perdonó, se amó y sanó. Su cuerpo respondió al cambio interno. Otro ejemplo, Louise Hay. Pasó su infancia en abuso y violencia. Cargó con culpa durante décadas. Pero al descubrir el poder del amor propio, sanó no solo sus emociones, sino también un cáncer. Se convirtió en una de las voces más influyentes del crecimiento personal. Todo comenzó cuando se perdonó a sí misma. Sanar la culpa es elegir no seguir entregando tu energía vital al pasado. Es comprender que te mereces tu propia compasión, que no tienes que pagar más condenas emocionales, que no necesitas la aprobación de quien te hizo daño. La libertad emocional llega cuando dejas de castigarte por ser humano. Y un paso clave, rodearte de personas que no alimenten tu culpa, sino tu luz. Personas que no te repitan que debes arrepentirte para ser amado, sino que te recuerden que el amor verdadero empieza por aceptarte completo, con tu sombra incluida. Porque sólo así podrás vivir con autenticidad, sin máscaras y desde tu verdadera esencia. Ahora te daré un ejercicio práctico que puedes llevar a cabo ahora mismo. Repite esto en voz alta o escríbelo a mano, lentamente, sintiendo cada palabra. Hazlo en un espacio tranquilo, con una mano en tu corazón, sin juicio alguno. Yo, di tu nombre completo, me perdono. Me perdono por todas las veces que no supe amarme, por todas las veces que me hablé con dureza, que me abandoné, que me exigí ser perfecto cuando lo único que necesitaba era comprensión. Me perdono por no haber sabido hacerlo mejor, por las decisiones que tomé desde el miedo, la confusión o el dolor. Me perdono por el daño que causé sin querer, incluso cuando yo también estaba herido. Me abrazo con ternura en mis momentos más oscuros. Reconozco que hice lo mejor que pude con la conciencia y las herramientas que tenía. Ya no soy esa versión rota de mí mismo. Hoy elijo ver mi historia con compasión. Hoy suelto la culpa. Hoy libero el peso de lo que ya no puedo cambiar. Hoy me permito empezar de nuevo, desde el amor. Honro cada error como un maestro disfrazado. Agradezco cada caída, porque gracias a ellas desperté. Hoy me miro con los ojos del alma y me abrazo tal como soy. Me amo y me acepto incondicionalmente. A pesar de todas las decisiones que he tomado hasta ahora, soy digno de amor, soy digno de perdón. Soy digno de una nueva vida. Y hoy, elijo vivirla sin culpa. Elijo vivir desde la aceptación total hacia mí mismo o misma, porque yo soy la divina presencia de la luz y de la vida. En mis células a partir de ahora, reina la paz. Y así es hecho está.
Realízalo las veces que creas necesario. Cuando una persona sana la culpa, se convierte en su propio refugio. Ya no necesita la validación externa porque se ha reconciliado con su historia interna. Deja de buscar castigos emocionales en relaciones dañinas y comienza a elegir desde el amor propio, no desde la carencia. Ese es el verdadero despertar espiritual. Su cuerpo también responde. Se reduce la inflamación, mejora el sistema inmune, el corazón late en coherencia con el cerebro. Científicamente, al disminuir la culpa, los niveles de cortisol bajan y la dopamina sube. Espiritualmente se eleva su vibración y eso cambia todo su campo energético. Esa persona ya no toma decisiones desde el miedo o la necesidad de aprobación. Toma decisiones desde su yo consciente. Si elige pareja, lo hace desde el amor, no desde el vacío. Si emprende algo, no es para demostrar nada a nadie, sino porque siente una expansión interna que lo guía. Esa es la diferencia entre vivir desde el trauma o desde el alma. Y lo más bello, esa persona se convierte en medicina para otros. Su sola presencia alivia, irradia aceptación, no juzga porque ya no se juzga, no hiere porque ya no se hiere. Ha comprendido que no somos seres rotos que deben arreglarse, sino seres divinos que están recordando su poder. La culpa nunca fue tuya. Fue impuesta por un sistema que necesitaba que te sintieras pequeño para controlarte. Pero tu alma vino a recordar que eres luz, que mereces perdonarte, incluso si no te han perdonado, que nadie tiene derecho a dictar cuánto vales. Solo tú puedes darte ese permiso sagrado. Empieza hoy. Hazte esta pregunta frente al espejo. ¿A quién le sigo entregando mi poder al culparme por algo que ya no existe? Escríbelo, obsérvalo, y luego quema ese papel si quieres, o entiérralo. Pero haz el ritual de liberarte, porque la culpa no se cura solo con teoría, se cura con decisión. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Déjame un comentario contándome qué culpa estás listo para soltar hoy. Quizás sea el inicio de tu verdadero renacimiento. Porque cuando tú sanas, tu linaje sana, tu energía cambia y tu realidad entera se transforma.